Cada año, durante estas fechas, en distintas partes del mundo se celebra la Pascua con actividades especiales. Con un evento en 2022 y la ausencia de uno en 2023, desde 2024 New Club Penguin ha vuelto a unirse a esta tradición. En esta ocasión, nos da la bienvenida a la fiesta de Pascua 2025. En este video, repasaremos los diferentes detalles que esta fiesta tiene para ofrecernos. Al conectarnos por primera vez a un servidor durante este evento, seremos recibidos por Turdu, quien nos informará que, en esta ocasión, deberemos participar en 3 búsquedas de huevos de Pascua para obtener pines exclusivos como recompensa tras completarlas. Además, nos entregará la interfaz del evento, la cual analizaremos a continuación. La interfaz del evento cumple 2 funciones principales. La primera es iniciar las búsquedas de los huevos de Pascua. Al hacer clic en el huevo morado, se abrirá una ventana que permitirá elegir la dificultad de la búsqueda: fácil, media o difícil. La segunda consiste en el acceso a la tienda del evento. Si hacemos clic en la flecha ubicada justo debajo del huevo morado, se desplegará otra ventana con un icono de un huevo con envoltura dorada. Al hacer clic en él, nos aparecerá la tienda con 8 ítems que se adquieren usando huevos dorados, los cuales explicaré más adelante en la guía cómo conseguir. Como dato curioso, durante los primeros días del evento, había un bug bastante interesante que cambiaba el contenido de las tiendas, dependiendo del idioma en el que se estuviese jugando. Si estabas jugando en español, te aparecería una tienda totalmente diferente a la que enseñé antes, la cual contenía 15 ítems, mientras que si jugabas en el idioma original, te aparecería la tienda correcta. Para poder empezar a buscar, primero se debe activar la misión a través de la interfaz del evento, y una vez hecho, se nos dará la tarea de buscar un total de 6 huevos. En la playa, se podrán encontrar 3 huevos. Uno entre 2 rocas gigantes con forma de huevo de Pascua, otro oculto sobre la plataforma cercana a la entrada al faro, y el último, cerca del agua. Si se entra al faro, se apreciarán otros 2 huevos, uno sobre el escenario, y el restante sobre este montón de caramelos. Finalmente, al subir al mirador, se verá al último huevo posado sobre la baranda, cerca de la plataforma de salto. Una vez encontrados todos los huevos, será necesario seleccionar nuevamente la dificultad fácil. Esto activará un diálogo con Turdu, quien nos felicitará por completar la búsqueda y nos otorgará un pin exclusivo junto con 2 prendas como recompensa. Activemos la misión para poder empezar la búsqueda. En el estadio podremos encontrar el primer y segundo huevo. Uno se hallará cerca de las gradas del lado derecho de la sala, mientras que el segundo estará bastante oculto entre la oscuridad del puesto de aperitivos. El tercer y cuarto huevo se podrán hallar en la plaza, uno oculto en el nido que decora el exterior del centro comercial, y el otro pasará desapercibido en el techo de la pizzería. El quinto huevo se encontrará en la sala de bienvenida, justo al lado de la caña de pescar. Para finalizar, el sexto huevo se halla en el centro, escondido en el arbusto que está justo afuera de la tienda de ropa. Similar a la búsqueda anterior, podremos reclamar las recompensas al volver a seleccionar la dificultad media, pudiendo conseguir, nuevamente, un pin exclusivo y 2 prendas. Finalicemos esta sección de misiones con la búsqueda difícil de huevos de Pascua, cuya activación será la misma que las anteriores dificultades. En la sala de bienvenida se encontrarán 2 huevos, uno apreciándose a lo lejos, sobre una plataforma en un árbol, mientras que el otro estará justo detrás del letrero que muestra los iglús. En el centro se hallarán 2 huevos más, uno estará acomodado en el nido que decora el exterior de la cafetería, mientras que el otro estará ocultándose detrás de una jarra por el lado inferior de la sala. El quinto huevo está en el muelle, pintándose y decorándose para la ocasión sobre la mesa de la sala. Finalmente, el sexto huevo se hallará en el cielo. Para poder llegar a él, tendremos que subirnos en el globo aerostático, y esperar a que aparezca al fondo en las nubes. Como recompensa, se nos darán un fondo para nuestro iglú, y el tercer pin exclusivo.
Más temprano en la guía mencioné que en la tienda se pueden conseguir 8 ítems utilizando huevos dorados. Bueno, obtenerlos es una tarea bastante sencilla, aunque algo tediosa, para ser sincero. Primero, será necesario contar con cualquier ítem que permita excavar, ya sea alguna de las variantes del casco minero, de la pala, entre muchos otros, siendo el casco de la mina el más fácil de conseguir. Luego, se tendrá que equipar únicamente con dicho ítem y utilizar la acción de baile en cualquiera de las salas decoradas por la fiesta para comenzar a excavar. Cada cierto tiempo se obtendrán nuevos dorados, y en caso de dejar de conseguir en su posición actual, bastará con cambiar de lugar dentro de la misma sala y repetir el proceso hasta reunir la cantidad necesaria. Como recomendación, puede ser buena idea ahorrar hasta reunir 150 huevos dorados, ya que con esa cantidad bastará para adquirir un rastrillo especial que duplica la cantidad de huevos dorados obtenidos al excavar, ideal para tener el resto de los ítems más rápido. En el Fuerte Nevado, tenemos de regreso el paseo en globo, que nos llevará a recorrer las alturas de la isla. El tiempo de este viaje variará dependiendo del momento en que nos subamos. Si el globo aún no ha despegado, el trayecto durará más. Pero si, por el contrario, nos subimos cuando ya está en movimiento, este puede durar menos. Una vez aterrizado, el globo tardará 30 segundos en volver a elevarse. Además de su función para el último huevo en la búsqueda difícil, no cuenta con mayor utilidad más que ser una actividad curiosa. En esta sección muestro aquellas salas que presentan cambios drásticos respecto a su aspecto por defecto. Para esta ocasión, dichas salas son las siguientes: el centro, la playa, el faro, el mirador, el Fuerte Nevado, el estadio y la plaza. Para esta fiesta, contamos con dos formas de obtener ítems. La primera sería a través de catálogos. La tienda que está en la interfaz del evento cuenta con 8 ítems, lo cual daría de momento un total de, obviamente, 8 ítems. Sin embargo, si consideramos también la tienda que estuvo durante los primeros días del evento, se sumarían otros 15 ítems, dando un nuevo total de 23. La segunda forma es a través de misiones. Son 3 misiones, 2 de ellas dando 3 ítems, mientras que la última daría solamente 2, lo cual resultaría en un total de 8. Si sumamos esto con los 23 anteriores, daría un total de 31 ítems por esta fiesta.